Resumen del libro, La cocina y los alimentos, de Harold McGee. La cocina y los alimentos, de Harold McGee es una obra magistral que explora la relación entre la ciencia y la culinaria. A lo largo de sus más de 800 páginas, el autor destaca cómo los principios científicos subyacentes influyen en los sabores, las texturas y las transformaciones de los alimentos durante la cocción y la preparación. El libro se organiza en 3 secciones principales y numerosos capítulos que desglosan los conceptos en detalle. Introducción, la ciencia en la cocina. El libro comienza con una introducción en la que McGee establece la premisa fundamental de que la ciencia puede mejorar la cocina. Explica cómo la curiosidad científica lo llevó a explorar la conexión entre la química, la biología y la cocina. McGee argumenta que comprender los procesos detrás de los alimentos puede llevar a una mayor apreciación y control en la cocina. Parte 1. Alimentos y sus componentes básicos. La parte 1 del libro, La cocina y los alimentos, ofrece un análisis detallado de los componentes básicos de los alimentos y cómo interactúan en la cocina. McGee ilustra cómo la química y la biología subyacentes influyen en la transformación de los ingredientes y en la creación de sabores y texturas únicas. La comprensión de estos fundamentos es esencial para apreciar la ciencia detrás de la cocina y crear platos excepcionales. Capítulo 1. Historia y transformación de los alimentos. En este capítulo, McGee explora la evolución de la alimentación humana, desde los primeros cazadores y recolectores hasta la agricultura y la cocina moderna. Examina cómo los humanos han desarrollado técnicas para transformar los alimentos a lo largo del tiempo, como el asado y la fermentación. Capítulo 2. El gusto y el olfato. McGee desglosa cómo percibimos el sabor y el aroma de los alimentos. Explica la importancia de las papilas gustativas, los receptores olfativos y cómo estos elementos interactúan para crear la experiencia sensorial que asociamos con la comida. También aborda la noción de sabor umami y cómo se ha integrado en la gastronomía. Capítulo 3. Los alimentos y el agua. En este capítulo, el autor se sumerge en la relación entre los alimentos y el agua. Explora cómo el agua influye en la textura y la estructura de los alimentos, así como en la extracción de sabores durante la cocción. McGee también discute los efectos de la temperatura y la salinidad en las propiedades del agua y cómo esto afecta a los alimentos. Capítulo 4. Los carbohidratos. McGee analiza en profundidad los carbohidratos y su papel en la cocina. Examina los diferentes tipos de carbohidratos, como los azúcares y los almidones, y cómo se comportan durante la cocción y el procesamiento. El capítulo también explora la caramelización y la gelificación como reacciones químicas que afectan la textura y el sabor de los alimentos. Capítulo 5. Las proteínas y los huevos. En este capítulo, el autor se centra en las proteínas y su papel en la cocina. Explica cómo las proteínas se desnaturalizan y coagulan durante la cocción, transformando la textura de los alimentos. McGee también examina el huevo en detalle, describiendo sus propiedades únicas y su versatilidad en la cocina. Capítulo 6. Las grasas y los aceites. McGee explora el mundo de las grasas y los aceites en la cocina. Describe cómo las grasas influyen en la textura y la percepción del sabor de los alimentos, así como en la transferencia de calor durante la cocción. También aborda las diferencias entre grasas saturadas, insaturadas y trans, y cómo afectan la salud y la calidad de los alimentos. Capítulo 7. Las frutas y las verduras. McGee explora la diversidad de las frutas y verduras en términos de su composición y cómo interactúan con otros ingredientes. Describe cómo los compuestos químicos en estas plantas influyen en el sabor, el color y la textura de los alimentos. También aborda cómo el almacenamiento y la cocción pueden afectar sus propiedades. Capítulo 8. Los lácteos y los productos lácteos. En este capítulo, el autor se centra en los lácteos y sus derivados. Examina cómo la leche y sus componentes, como la caseína y la lactosa, se comportan durante la cocción y la fermentación. McGee también analiza la producción de productos lácteos como el queso y el yogur, y cómo las bacterias y las enzimas influyen en estos procesos. Capítulo 9. Cereales y masas fermentadas. McGee explora la importancia de los cereales en la dieta humana y cómo se transforman en alimentos básicos como el pan y la pasta. Describe la estructura del grano y cómo la molienda y la fermentación afectan sus propiedades. El capítulo también aborda la fermentación y el papel de las levaduras y las bacterias en la creación de productos como el pan.
Capítulo 10. Hierbas y especias. En este capítulo, el autor examina las hierbas y especias, explorando cómo contribuyen al sabor y la complejidad de los platos. McGee describe cómo los compuestos aromáticos en estas plantas se liberan durante la cocción y cómo sus perfiles de sabor únicos pueden realzar una amplia variedad de alimentos. Capítulo 11. Nueces y semillas oleaginosas. El capítulo se centra en las nueces y las semillas oleaginosas, destacando su valor nutricional y su papel en la cocina. McGee analiza cómo las nueces pueden tener sabores y texturas distintas debido a sus grasas y compuestos aromáticos únicos. También explora cómo la tostación puede intensificar los sabores y cómo las nueces se pueden usar en diversas preparaciones culinarias. Capítulo 12. Azúcares, caramelo y mallar. En este último capítulo de la parte 1, el autor se adentra en los azúcares y sus reacciones durante la cocción. Describe cómo los azúcares pueden caramelizarse y cómo la reacción de Maillard, que involucra azúcares y aminoácidos, contribuye a la formación de colores y sabores complejos en los alimentos. McGee también explora la relación entre la reacción de Maillard y la formación de sabores en la carne. Parte 2. Técnicas de cocina y transformación de alimentos. En la segunda parte de la cocina y los alimentos, Harold McGee explora las técnicas culinarias y cómo afectan la transformación de los ingredientes. Esta sección se sumerge en los procesos de cocción, mezcla y manipulación que dan forma a los platos que conocemos y amamos. Capítulo 13. Principios de cocción y calentamiento. McGee comienza esta parte con una exploración de los principios fundamentales detrás de la cocción y el calentamiento de los alimentos. Describe cómo diferentes métodos de transferencia de calor, como la conducción y la radiación, afectan los alimentos de manera única. También analiza cómo las temperaturas de cocción influyen en la textura y el sabor de los ingredientes. Capítulo 14. Métodos de cocción húmeda. En este capítulo, el autor desglosa los métodos de cocción húmeda, como la cocción a vapor, la ebullición y el escalfado. McGee explora cómo el agua actúa como un medio conductor de calor y cómo estas técnicas pueden alterar la textura y el sabor de los alimentos. También aborda la importancia de los líquidos en la creación de caldos y salsas sabrosas. Capítulo 15. Asado y horneado. El asado y el horneado son temas centrales de este capítulo. McGee detalla cómo estos métodos de cocción en seco afectan los ingredientes al exponerlos al calor directo y cómo los procesos de caramelización y mallar juegan un papel crucial en la formación de sabores y colores profundos en platos como carnes asadas y panes. Capítulo 16. Técnicas de cocción rápida. McGee explora las técnicas de cocción rápida, como la fritura y el salteado. Describe cómo la inmersión en aceite caliente durante la fritura crea una textura crujiente en los alimentos y cómo los cambios químicos en los aceites pueden afectar la calidad del producto final. También analiza el salteado como una técnica que conserva la frescura y la textura de los ingredientes. Capítulo 17. Alimentos en el horno y a la parrilla. En este capítulo, el autor se centra en la cocción en horno y a la parrilla. McGee explora cómo los hornos y las parrillas generan calor radiante y cómo esta forma de cocción puede crear sabores intensos en los alimentos, especialmente en carnes y vegetales. También discute cómo la distribución del calor y el control de la temperatura son cruciales para el éxito de estas técnicas. Capítulo 18. Cocción a baja temperatura y al vacío. McGee explora las técnicas de cocción a baja temperatura y al vacío, que han ganado popularidad en la cocina moderna. Describe cómo la cocción a baja temperatura, mediante la cual los alimentos se cocinan a temperaturas precisas durante períodos prolongados, puede resultar en texturas y sabores excepcionales. También analiza cómo el envasado al vacío puede mejorar la conservación y la cocción uniforme de los alimentos. Capítulo 19. Mezcla, agitación y batido. Este capítulo se adentra en la mezcla, la agitación y el batido, técnicas esenciales para la creación de mezclas homogéneas y la incorporación de aire en los alimentos. McGee explora cómo la viscosidad y la estructura de los ingredientes influyen en la mezcla y cómo el batido puede crear texturas ligeras y esponjosas en platos como pasteles y mousses. Capítulo 20. Emulsiones, espumas y geles. En este capítulo, el autor examina las emulsiones, las espumas y los geles, que son técnicas que involucran la dispersión y la estabilización de ingredientes en suspensión.
McGee explora cómo las emulsiones como la mayonesa y las espumas como el merengue pueden lograrse al manipular la relación entre agua, aceite y aire. También aborda la creación de geles y cómo los agentes gelificantes como la gelatina y la pectina influyen en la textura de los alimentos. Capítulo 21. Fermentación. El capítulo se sumerge en la fermentación, un proceso biológico en el que microorganismos como bacterias y levaduras transforman los alimentos. McGee explora cómo la fermentación puede mejorar la digestibilidad, el sabor y la conservación de los ingredientes. También describe la producción de alimentos fermentados como el pan, el vino y el queso, y cómo la selección de microorganismos influye en los resultados finales. Parte 3. Comida, cocina y cultura. En la tercera y última parte de la cocina y los alimentos, Harold McGee explora la intersección entre la comida, la cocina y la cultura. Esta sección se adentra en la historia y las tradiciones culinarias, así como en la importancia de comprender el contexto cultural en la creación y apreciación de la comida. Capítulo 22. Tradición y transformación. En este capítulo, McGee aborda la dinámica entre la tradición culinaria y la innovación. Describe cómo las prácticas culinarias se han transmitido a lo largo de las generaciones y cómo han evolucionado con el tiempo. McGee explora cómo los cocineros modernos pueden honrar la tradición mientras experimentan con nuevas técnicas y sabores. Capítulo 23. Las culturas de la cocina. El autor examina cómo diferentes culturas han influido en la gastronomía a nivel global. McGee explora cómo la geografía, el clima y los ingredientes locales han dado forma a las preferencias culinarias en diferentes regiones del mundo. También analiza cómo la migración y el intercambio cultural han enriquecido la diversidad de la comida que disfrutamos hoy. Capítulo 24. La comida cotidiana. McGee se adentra en la comida cotidiana y cómo la selección de alimentos y las técnicas de preparación pueden variar según el contexto cultural y económico. Explora cómo las elecciones culinarias pueden reflejar valores sociales y nutricionales, y cómo las cocinas familiares pueden mantener tradiciones a lo largo del tiempo. Capítulo 25. Alta cocina y nuevos sabores. En este capítulo, el autor explora la alta cocina y la búsqueda de la innovación en la gastronomía. Describe cómo los chefs de alta cocina experimentan con ingredientes, técnicas y presentaciones inusuales para crear experiencias gastronómicas únicas. McGee también aborda la interacción entre la alta cocina y las tradiciones culinarias más arraigadas. Capítulo 26. Seguridad alimentaria y cocina moderna. McGee examina la seguridad alimentaria en el contexto de la cocina moderna. Describe los riesgos asociados con la manipulación y el almacenamiento de alimentos y cómo se pueden prevenir problemas como la contaminación bacteriana. También aborda la importancia de entender las pautas de seguridad alimentaria para garantizar la salud de los consumidores. Capítulo 27. La cocina del futuro. En este capítulo final, el autor contempla el futuro de la cocina y cómo la tecnología y la ciencia continuarán influyendo en la forma en que cocinamos y comemos. McGee explora posibles avances en la manipulación de ingredientes, la conservación de alimentos y la creación de sabores. También reflexiona sobre cómo los conocimientos científicos pueden seguir enriqueciendo la experiencia culinaria. Conclusión del libro. La conclusión del libro resume los temas clave abordados en la cocina y los alimentos. McGee enfatiza la importancia de comprender los fundamentos científicos detrás de la cocina para apreciar su potencial creativo y mejorar las habilidades culinarias. También destaca cómo la ciencia puede enriquecer la experiencia gastronómica al permitir que los cocineros innoven de manera informada.